Correcto. A ver, tengan ustedes nuevamente muy buenas noches. Ya iniciamos la grabación. Estamos en nuestra segunda sesión del curso Dirección y Organización de Empresas. Nuevamente bienvenidos y seguramente se terminarán de sumar sus compañeros, pero ya estamos eh, caminando y con la sesión grabando. Ok. A ver. Recordemos un poquito, la semana pasada revisamos aspectos de lo que era la estructura organizacional y el día de hoy estamos entrando a lo que es el proceso administrativo, ¿no? Eh, Quienes son personas o digamos la carrera más identificada con temas de procesos, obviamente es la ingeniería industrial, ¿no? Y ya por los estudios que seguramente tenemos, ustedes saben que todo proceso tiene siempre una entrada, que son los insumos, y al otro extremo o a la salida del proceso mismo tenemos los productos o servicios que derivan, ¿no? Y esto es lo que ocurre en la parte administrativa de las empresas o de las organizaciones, ¿no? Tenemos cuatro procesos o subprocesos que forman parte del proceso administrativo, que es la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿no? Por eso seguramente que ustedes han escuchado a algún gerente o algún CEO o algún líder de una organización, que esto debe tenerlo marcado como parte ya de, digamos, del ADN mismo, ¿no? De un líder. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Las cuatro acciones. Y esto va a ser siempre un ciclo a modo de bucle, que en este caso podemos verlo de forma horaria, ¿verdad? Entonces no podríamos saltar de un proceso a otro, ello siempre va a tener su orden, ¿no? Finalmente lo que se busca es productos o servicios, pero eficientes y eficaces. Empecemos con el primero, que es planificación o la planeación. Y es que la planeación, muchachos, siempre va a ser la parte inicial de todo, ¿no? El saber cuál es el futuro que nosotros deseamos, hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos caminar, eso es lo que nos marca un proceso de planificación. Es decir, en resumidas cuentas, vamos a predeterminar nuestro curso de acción, ¿no? O hacia dónde vamos. Esa es la parte de planificar. Y vamos a encontrar siempre como productos también de un proceso de planificación los planes estratégicos, los planes operativos, y esto va a depender en qué contexto nosotros vayamos a generar esta planificación, ¿no? Ya les comentaba en la sesión pasada que cuando hablamos del nivel estratégico, hablamos del nivel más alto, del nivel que involucra todo lo que se quiere en una organización, pero basado en la visión, ¿no? Y lo que es el aspecto más operativo, que podríamos pensar en planes operativos, ya no en el plan estratégico madre, ¿no? Sino en planes operativos como el plan de marketing, el plan de producción, el plan de recursos humanos, el plan de operaciones, y estos obedecen no tanto ya a los objetivos de largo plazo, a los objetivos estratégicos, sino a objetivos operativos. Y regularmente estos planes pues tienen un intervalo de un año, ¿no? Los planes operativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos luego de planificar? Tenemos un siguiente proceso que es el de organizar, entendiendo que ya planificamos y sabemos cuál es el rumbo, ¿sí? Entonces, en la etapa de organizar o en el proceso de organizar, nosotros vamos a hacer los arreglos necesarios para que nuestros objetivos se logren. Esa es la parte de organizar, coordinar y generar todos los arreglos pensando siempre en los objetivos. Esa es la parte de organizar. ¿Y por qué es importante la labor de organizar? Porque si es que no hacemos estos arreglos y nos vamos a la siguiente etapa, inevitablemente vamos a darnos cuenta que no estamos siendo ni eficaces ni eficientes. Por lo tanto, nos vamos a detener
y la realidad va a ser o nos va a obligar a que obviamente organicemos lo que estamos haciendo. Uh-huh. Luego de organizar, ¿verdad? Venimos de la etapa de planificar, ya organizamos las cosas, ahora corresponde una de las acciones que como líderes en las organizaciones y todos estamos llamados a ser líderes, que es la tarea de dirigir, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la tarea de dirigir? Aquí vamos a marcar o hacer que las cosas se produzcan, o se generen o se realicen, ¿verdad? Y como ustedes ven en la imagen, el líder siempre es el encargado de marcar ese rumbo, ¿no? Y el líder tiene que ir adelante, incluso dando el ejemplo de cómo es que se deben hacer las cosas, porque mucho en las organizaciones funcionan como un aspecto espejo, ¿no? Si es que el líder no está adelante dirigiendo y generando, haciendo las cosas, va a ser sumamente complicado que las cosas funcionen, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, escuché un extracto de lo que ocurría en este episodio que atañó a un país de Sudamérica y a un país, digamos, del mundo desarrollado, ¿no? Estoy hablando de la guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces, una de las formas en cómo, digamos, los soldados ingleses identificaban a los líderes, digamos, del ejército, en este caso argentino, ¿okay? Para neutralizarlos de una u otra forma, de manera violenta, en definitiva era viendo qué atributos de dirección tenían digamos, estos líderes, ¿no? Y una de las formas en que identificaban era que quienes eran líderes obviamente dirigían y estilaban, digamos, levantar la cabeza, indicar con los brazos, gesticular, y mucho de esto que marca la pauta de la dirección, ¿no? Digamos, era captado y automáticamente pensaban en neutralizar pues a las personas, ¿no? Pero recordemos que el efecto de dirigir también tiene un efecto que es psicológico, ¿no? Si hay alguien adelante dando órdenes, dirigiendo, haciendo que las cosas, digamos, empiecen a funcionar, eso genera un efecto motivador y es lo que ocurría con los soldados argentinos, ¿no? Al ver a sus líderes dirigiendo o saliendo en la parte de adelante, hacía que sus soldados, pues, o que la tropa misma perdiera el miedo y empezara a hacer, ¿no? Eso se llama dirigir con el ejemplo, ¿verdad? Y este comentario es algo que ha ocurrido, digamos, en muchos de los pasajes en esta guerra, bueno, que tuvo este país sudamericano en las Malvinas, ¿no? Entonces, en la etapa de dirigir, debemos hacer que las cosas ocurran, pero ocurran hacia los objetivos que nosotros deseamos. No es un hacer que las cosas pasen por hacer que las cosas pasen, ¿sí? Estamos ya en la etapa de dirigir y entonces pasamos ya, luego de que las cosas han ocurrido, a una etapa que es la etapa de controlar. ¿Mm? Siempre es necesario que nosotros evaluemos todo lo que hemos hecho o aquello que ha ocurrido. Y en esta cuarta etapa, que es la etapa de control, resulta ser una etapa, en definitiva, de suma importancia cuando hacemos reflexión, ¿no? En esta etapa de control, donde nosotros controlamos ya lo que ha ocurrido, vemos si es que los objetivos que hemos tenido o tenemos se ajustan a la medición estándar, es decir, si es que estamos acorde con lo que realmente o regularmente ocurre, ¿no? Si es que estamos midiéndolo también de una manera regular, ¿no? Digamos, bajo algunos estándares, ¿no? Y es importante generar métricas del desempeño de las personas y de los procesos. Y esto obedece a una de las razones que nosotros, jóvenes como ingenieros, somos conscientes, y este es el ABC incluso de la ingeniería, ¿no? ¿Por qué medimos algo? A ver, ¿quién me ayuda con esta respuesta? ¿Por qué medimos algo? Y en general, o sea, no solamente el tomar una medida, una longitud, qué sé yo. O sea, en general, ¿por qué medimos algo en la vida, ¿no? En la vida o, digamos, a nivel de un tema operativo, ¿no? ¿Por qué creen que medimos? A ver, se me ocurre. A ver, estamos con Samuel Gunter. ¿Cómo está Samuel?
Qué gusto tenerte acá. Creo que Sí, ya hemos bueno, estado en algún sí, buenas curso noches, profesor. antes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Contigo. Ok. Mira, en la pregunta que hablamos de medición, en Ujú, el sentido de procesos, eso nos da alcanzar, revisar, la medición es ver si nuestros objetivos planificados eh, tienen el alcance esperado, ¿no? Seguramente si nosotros, voy a poner un ejemplo, si tenemos el objetivo de llegar a, que digamos al 0.73 de accidentabilidad, eso quiere ujú, decir con 600.000 horas trabajadas, quiere decir con un buen número de gente, 1.500 personas que digamos, pero para alcanzar ese nivel y no superar, ¿no es cierto? Porque es una meta que el cual deberíamos trabajar, tenemos que implementar procesos, llámese planes de trabajo, procedimiento de trabajo, identificación de peligro, matrices de control, monitoreos, incluso implementar las pausas activas, qué sé yo, todo un proceso, si hablamos de seguridad, según el triángulo de Beer que va aplicando en la primera base en actos y ujú. condiciones, justamente para alcanzar los objetivos trazados, ¿no? Pero es todo un trabajo en equipo en la cual la participación de la parte operativa y seguridad van de la mano. Y los que Ex. van a cumplir, naturalmente, son los trabajadores, ¿no? Con una serie de prohibiciones. Y me tocó una experiencia cuando no hablábamos el mismo idioma, que digamos, y Ujú. había que lanzar una cierta capacitación y se nos ocurrió poner fotos, solamente fotos, ¿no? Cuando hablábamos de una batería de residuos sólidos y su clasificación, solamente con fotos y el color, la persona que no hablaba el mismo idioma que digamos se relacionaba, ¿no? Entonces era Ujú. una forma de alcanzar el objetivo, ¿no? Correcto. Lo que dice Samuel es sumamente importante, nos estás ayudando con esa experiencia que estás comentando, en que en realidad pues es sumamente importante medir, ¿no? Y aquí lo está complementando Karina como José Carlos a través del chat, que medir es importante para tomar decisiones. Claro, claro que sí. Y hay una lógica que es la siguiente, ¿no? Y yo les decía que como futuros ingenieros, eso ya nosotros debemos de tenerlo, digamos, muy, muy claro y ser sumamente consciente de ello, ¿no? ¿Medimos para qué? Para controlar, ¿correcto? Obviamente, ¿qué es lo que queremos controlar? Una situación, algunos parámetros en general. O sea, medimos para controlar y no podemos mejorar aquello que no podemos controlar. O sea, esto es una secuencia. Mido para controlar y controlo para mejorar. ¿Correcto? Y en este controlar y mejorar, en ese interín, está lo que nos dice Karina y José Carlos, ¿verdad? Yo tomo decisiones en función a esos indicadores que yo tengo o a esa toma de mediciones que he hecho. Y obviamente eso va a servir para mí como un nivel de referencia para tomar esas decisiones que me van a llevar a la mejora. Eso es la etapa de control. Y además, midiendo y dejando un registro, nosotros vamos a poder tener un histórico de parámetros que nos va a ayudar a futuro a saber cuál es el nivel en el cual nosotros nos estamos desempeñando, ¿no? Muchas de las mediciones nos ayudan a determinar cosas interesantes como por ejemplo lo que se llama patrones o incluso lo que se llama estacionalidad, ¿no? ¿Mm? Y esto en el ambiente administrativo es importante, porque imagínense que ustedes están en una empresa, no sé, se me ocurre un ejemplo del rubro, una empresa que tiene estacionalidad, por ejemplo, del rubro de la uva, ¿no? Alguna empresa agricultora de exportación de uva, imagínense, ¿no? Entonces, sería ilógico que pretendamos a una de estas empresas medirla por su producción en los meses en que la uva todavía está en cultivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tener, digamos, las mediciones, dentro de las mediciones, los tiempos, y esto nos va a ayudar a establecer ya marcos sobre los cuales vamos a tomar decisiones adecuadas, ¿no? O redondeo con otro ejemplo, ¿no? Y imagínense al área comercial de una compañía de helados,
pedirle que sus picos de venta estén en invierno. O sea, también sería ilógico, ¿no? Y la única forma de tener un razonamiento lógico en pedir que no se le pida pues al área comercial vender en estación baja sería el tener o el haber medido, ¿no? El tener una fase o un proceso de control. Entonces, estos son los 4 procesos que hemos estudiado que tiene la parte administrativa. Ahora miren, yo les muestro esta imagen y a mí me gustaría que ustedes vean y me digan, yo les estoy proponiendo acá un 5.º proceso, pero me gustaría que identifiquen cuál es ese proceso que regularmente no se estudia, pero ya actualmente se viene considerando. ¿Mm? Yo los invito a que vean la franja verde que está en esta imagen, ¿verdad? Hemos revisado los 4 procesos tradicionales, pero hay un 5.º proceso acá que está apareciendo. A ver, ayúdenme por el chat o por el audio, como gusten. Hay un proceso más que está apareciendo y que no lo hemos tocado. A ver, los procesos en este caso están en la franja verde, ¿verdad? Planificación, organización, staffing, dirección y control. Hay uno de estos procesos que no hemos revisado hasta el momento, pero ese proceso es nuevo. ¿Ok? Yo los voy a ayudar. Hemos revisado planificación, organización, dirección y control, pero no hemos revisado el proceso de staffing. Miren, el proceso de staffing es un proceso nuevo que se está considerando recientemente como parte de los procesos administrativos y en realidad este proceso radica en su importancia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a buscar, en este proceso buscamos a las personas adecuadas para los puestos adecuados. Es decir, vamos a tener un staff de personas que puedan desempeñarse bien en cada uno de los puestos respectivos en los cuales se está estableciendo. Como les digo, este es un 5.º proceso que estaría entre organización y dirección, aquí al intermedio, en este caso es el proceso 3, y aunque todavía esto no esté en muchos textos, aunque todavía incluso en nuestros sílabos no se esté considerando, ya es una tendencia muy tangible que se viene manejando en las organizaciones. Y es que de aquí radica la importancia de también capturar el talento, ¿verdad? Ya lo decía Jack Welch, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Tengamos las personas adecuadas en los puestos adecuados y lo demás, bueno, con una parte de traducción libre en inglés, lo demás fluirá, ¿no? Una cosa así. Entonces, mucho de lo que ocurre en las organizaciones se marca la diferencia por la calidad de personas que se tienen en las organizaciones. Y eso creo que lo tenemos totalmente claro. ¿Sí? Entonces, igual los invito a revisar esta infografía, que es sumamente interesante para efectos de entender de mejor manera los procesos administrativos. Luego, una compañía o una empresa no es ajena a lo que ocurre a su alrededor. Es decir, una compañía no puede vivir de espaldas a la realidad encerrada en una burbuja, eso es casi imposible, ¿no? Todas las empresas tienen siempre una dependencia de lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, ¿no? Si estamos, no sé, me imagino, una empresa exportadora o importadora, hay factores que se le van a escapar al control de la compañía, como por ejemplo podría ser el tipo de cambio, ¿no? Un tipo de cambio más alto, más bajo, va a beneficiar o perjudicar en definitiva a la compañía, y ese es un factor que la compañía no controla o no gobierna. Así que bajo esta consideración es importante que nosotros veamos, digamos, el entorno o la parte exterior de las empresas, es decir, todo lo que ocurre de la puerta de la compañía hacia afuera. Y una buena forma de evaluarla podría ser utilizando una herramienta que se llama el análisis PESTE, y aquí le voy a mostrar,
¿verdad? Esta herramienta lo que hace es evaluar bajo algunos factores, que son en este caso la P de político, la E de económico y financiero, la S de social o cultural y demográfica, la T de tecnología y científicas, y la E nuevamente que se repite de ecológicas y ambientales. Entonces yo en estas diapositivas les estoy proponiendo varias variables, ¿no? Clasificadas en un sector, dentro de los cuales siempre es necesario que nosotros revisemos estas variables y veamos cómo afecta, ya sea de forma positiva o negativa, a una empresa o a una organización, ¿no? Como les decía, cada cosa que puede pasar digamos, en el entorno de una organización lo puede beneficiar o lo puede perjudicar. Y eso es parte de la realidad, ¿no? Regresemos a este ejemplo del dólar, ¿no? Que es algo que en estos días, hoy día el dólar superó la barrera de los 4 soles, y recuerden que el año pasado, bueno, este año estuvimos alrededor de los 360, 370 por ahí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que ustedes reflexionen un poquito al respecto y me digan, ayúdenme a responder esta pregunta, a ver. Para una compañía exportadora, ¿la subida del tipo de cambio lo perjudica o lo beneficia? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Beneficia o perjudica? ¿Mm? Para una compañía exportadora que exporta sus productos al extranjero, ¿verdad? Es decir, produce con sus costos en soles, pero lo vende en dólares. ¿Mm? Claro que sí, Karina, por supuesto, lo va a beneficiar, ¿no? Porque imagínate que venda productos de a $1, ¿sí? Y si hoy día está vendiendo un producto de $1 o está cobrando del extranjero $1, ese dólar antes le rendía 3 soles 70, ahora le está rindiendo 4 soles, ¿no? O sea, estamos hablando de 30 céntimos de más, ¿ok? Pero imagínense que ocurra lo contrario, el dólar baja y eso lo va a perjudicar, ¿no? Pero si el dólar baja, en consecuencia, ¿a quién beneficia? Beneficia al importador, al que trae bienes del extranjero, ¿no? Y ese es un ejemplo que quiero poner solamente para que ustedes vean que cualquier efecto digamos, cualquier cosa que pueda ocurrir al exterior de las empresas, puede beneficiar o puede perjudicar, ¿verdad? Y eso va a depender mucho también de cómo es que la organización o la empresa se vaya a mover. Por eso que los invito a que puedan revisar estas variables y piensen cómo en un determinado momento beneficia o perjudica, en otras palabras, cuál es el impacto que existe a cada una de las organizaciones. Y llegamos acá a esta diapositiva que ya al inicio de clase, la sesión pasada, hicimos, digamos, como que un pequeño avance, ¿no? Recuerden que tocamos el concepto de eficacia, y y la eficacia consistía en que como profesionales y en general como compañías, como empresas, deberíamos de buscar ser eficaces bajo el concepto de el cumplimiento de los objetivos. ¿A qué, digamos, cuando cumplimos objetivos, estamos siendo eficaces, ¿verdad? Y cuando hacemos uso racional de los recursos, porque los recursos son escasos, estamos siendo eficientes. Pero deberíamos de buscar siempre, si bien es cierto, priorizar la eficacia a la eficiencia, siempre tener un alto estándar, tanto en eficacia como eficiencia, y con esto estaríamos logrando lo que se llama efectividad, ¿no? Entonces, quienes tienen más éxito en el quehacer a todo nivel son las organizaciones o las empresas eficaces, y deberíamos de preocuparnos por ver cuál es esa brecha que nosotros tenemos para ser eficaces y eficientes como organizaciones y como personas, y cubrir esa brecha. Ahora entramos a un tema interesante, que es la cultura de las organizaciones. Y miren que hacia el final de la sesión
vamos a tocar, vamos a revisar la estructura que tiene el primer entregable, ¿verdad? El primer consolidado, donde se va a tocar aspectos de cultura organizacional. Entonces, yo quedo atento siempre en este diálogo, si es que hubiera alguna pregunta también, para resolverla. Siempre va a ser importante que interioricemos lo que significa una cultura organizacional, ¿verdad? Organizaciones o empresas, hay muchas, pero cada una, y créanme, cada una va a ser siempre diferente que otra. Y esto a razón de una cosa que es fundamental, ¿eh? Las empresas están constituidas por grupos de personas. Y los grupos de personas, obviamente, por individuos, ¿no? Y cada individuo, cada persona, no es igual una que otra. Por lo tanto, un grupo de personas tendrá también una particularidad y se diferenciará de otro grupo de personas, ¿no? Y esas diferencias, que en el sentido positivo son las que podrían destacar en una organización, es lo que podríamos llamar cultura organizacional. Son aquellos aspectos en que una organización destaca de otra, ¿verdad? Déjenme lanzar el ejemplo de Google, por decir, ¿no? Google es cuando pensamos en Google, ¿qué es lo primero que se nos podría venir a la mente como rasgos de Google? Seguramente una empresa global o una cultura global, ¿sí? Que tiene personas de diferentes nacionalidades, pero es una empresa o una compañía que busca reclutar el talento mejor de lo mejor, claro que sí, pero también pensamos en altos estándares de creatividad e innovación, ¿correcto? Pensamos también en las formas, cómo hacen las cosas ellos, ¿no? Es una compañía que tiene una cultura, desde mi punto de vista, muy simpática, porque no están detrás de cada uno de los colaboradores, entre comillas, como se dice, respirándole en la nuca y viendo qué es lo que hacen en cada momento. No, sino que es una compañía que trabaja en base a resultados, ¿no? Y lo que se hace es evaluar los resultados, como es natural, cada cierto tiempo y premiar en todo caso los buenos desempeños, ¿no? Entonces estas son algunas de las características que tiene compañías como Google, ¿verdad? Y yendo a una definición más exacta de lo que significa la cultura organizacional, vendría siendo ese conjunto de creencias, de hábitos, de valores, de tradiciones que va formando cada una de las empresas. Es decir, todo aquello que es propio y que existen en las organizaciones y que forma parte del ser de una organización. Pero aquí hay algo importantísimo, jóvenes. La responsabilidad de quienes dirigen las organizaciones es de tener una cultura que sea acorde a lo que quiere la organización, dentro de lo positivo estamos hablando, ¿no? Es decir, si tenemos objetivos estratégicos, vamos a tener que alinear nuestra cultura de una determinada forma, ¿no? Y también proclamarla para que en esta línea de que lo que muchas veces los fundadores quieren de una organización, se pueda ir formando la cultura, ¿no? Una buena forma es establecer valores y declarar los valores de una organización. Miren, acá hay una infografía de BMA Group, que es una consultora de estos temas, de temas organizacionales, y aquí nos hace una reflexión de por qué es importante la cultura organizacional. Miren, y hay 5 razones que nos da. Mejora la productividad, totalmente seguro de ellos, ¿no? ¿Por qué mejora la productividad? Porque los empleados se sienten a gusto, o sea, se sienten sintonizados, se sienten, entre comillas, en familia. Y aquí hay un detalle que debo de comentarles. Muchas veces cuando se hace reclutamiento en las organizaciones, y seguramente ustedes han pasado por etapas de reclutamiento, ¿no? Para llegar a una organización, pero la mayoría yo sé que trabajan, hay una pregunta que siempre va a surgir en el área de recursos humanos. ¿Esta persona o este candidato va a calzar con mi organización?
Y cuando les hablo de calzar con la organización, significa que se va a alinear a los valores, a la forma de hacer, se va a sentir cómodo, por lo tanto, va a ser una persona productiva o no. Y miren, en algunos procesos de selección, yo he visto que han llegado 2 candidatos, por decir, a la fase final, y un candidato que probablemente a nivel de competencias esté más calificado que el otro, pero sencillamente el otro calza mejor en la organización. El área de recursos humanos decide o prioriza a la persona que calza en la organización sobre la persona que probablemente tenga mayores competencias, y eso hay que tenerlo claro. Si ustedes intervienen en un proceso de selección o son candidatos, preocúpense por conocer la cultura de la organización. Y al momento de la entrevista, obviamente, si ustedes están convencidos, sean pues, o hablen en términos de cómo es la cultura de la organización para que vean que ustedes están calzando y se están alineando y sean tomados en consideración. Y si yo me voy al otro extremo con un ejemplo, debo comentarles que en algún momento algún compañero, bueno, algún amigo, calzó y ganó un proceso de selección, y no fue hasta la etapa final donde pudo descubrir digamos, el nombre de la compañía, ¿no? Y resulta que toda la emoción y toda la alegría de prácticamente llegar a la etapa final, donde simplemente estaban negociando términos económicos, se sumó esta alegría, esta motivación, al darse cuenta de que no calzaba por voluntad propia en lo que era esta organización. Miren, este amigo era deportista, una persona muy sociable, muy jovial, con valores bastante sólidos, y resulta que cuando se enteró que esta compañía era del rubro tabacalero, es decir, del rubro de compañías que fabrican y comercializan cigarrillos, sencillamente tuvo que pues desistir de este proceso de selección porque esta persona consideraba que no calzaba dentro de la cultura de esta organización, ¿no? Miren qué interesante tener estas dos posiciones, ¿no? Retornemos aquí. Tenemos que la cultura organizacional, como segunda razón, retiene a los empleados. Ya lo hemos mencionado, los empleados se sienten cómodos, ¿no? Atrae a millennials o a personas talentosas, ¿verdad? El ejemplo que les acabo de mencionar de Google, una empresa con una gran cultura. Entonces, cualquier persona que sea talentosa va a tener siempre la intención de ingresar a una compañía como esta, ¿no? Y además, como cuarta razón, las compañías proyectan una imagen positiva, incluso por lo que hacen a nivel social, por los colores de la organización, o sea, por la identificación que tienen, por el sentido que le dan a sus valores, y además, como quinta razón, crea una identidad para la empresa, ¿no? Como ya les decía, los colores, los valores, la política misma que declaran, la forma de hacer las cosas, las creencias. Y esto ocurre, por ejemplo, en algunas compañías donde, bueno, vienen o nacen de algunas organizaciones que podrían ser incluso hasta religiosas, ¿no? Entonces, eso alinea mucho a las personas que tienen creencias o costumbres parecidas, ¿no? Genera lo que es identidad. Hablábamos de la socialización como parte importante de lo que era la cultura organizacional. Y miren, para quienes han pasado por una etapa de reclutamiento y selección, cómo es que las compañías están gestionando o manejando la cultura organizacional desde el momento en que llegan los nuevos colaboradores, Porque miren, hay una etapa previa en la que siempre estamos nosotros, y en esta etapa, digamos, como que hay un proceso de socialización, una etapa previa de la llegada, ¿no?, del colaborador, ¿no?, donde hay una imagen de la compañía, de cómo es, y en la etapa del encuentro, es una etapa donde se confronta lo que uno viene pensando de la compañía y aterriza sobre lo que la compañía realmente es. Pero además hay una etapa de metamorfosis, es decir, una etapa donde el colaborador va adaptándose o va asimilando lo que significa esa cultura que tiene la organización, ¿no? Y aquí mucho tiene que ver la etapa de inducción, El primer día generalmente que llegamos a una organización y somos colaboradores nuevos,
tenemos un proceso de inducción que puede durar entre un día y una semana, ¿no? Y es importante que el colaborador conozca las diferentes áreas, conozca a la persona, que sea recibido, que se le entregue generalmente algún tipo de merchandising, el uniforme, qué sé yo, para que vaya, digamos, en este proceso digamos, de sensibilización, adaptando y adoptando ¿ah? A la compañía y a su cultura. Miren, aquí está lo que yo les mencionaba en el gráfico, en la parte de abajo, y en este gráfico, aquí yo quiero cambiar un poquito, ya no irme al lado del colaborador, sino al lado de la organización misma, o sea, ya con los ojos de la organización. Y miren, normalmente cuando se forma una compañía hay una filosofía, digamos, propia de los fundadores de cómo es que quieren de que esta compañía sea, ¿verdad? Yo estoy seguro que si ustedes fundan su propia compañía, van a tener la idea o van a tener ese sueño de que su compañía sea de una determinada forma, bajo su estilo e influencia también propia, ¿no? Y es que ahí ya llegamos a una etapa de criterios de selección. Y esta etapa de criterios de selección es cuando vamos a seleccionar a las personas. Ahí está lo que nos dice Richard, ¿no? Nuevos filtros, diferentes pruebas, la percepción, qué sé yo. Todo ello generan criterios de selección para ver si las personas son las adecuadas para ese puesto. Y no solo, como les dije, a nivel de competencias. Si estamos seleccionando un contador, no solamente se trata de que tenga competencias a nivel, digamos, técnico, a nivel profesional como contador, sino si es que, digamos, tiene aquello que le va a permitir desempeñarse bien en la organización, ¿no? Entonces aquí entra la alta dirección que va a influir mediante lo que ellos consideran cómo debe trabajarse un proceso de socialización, ¿no? Y todo esto es lo que daría forma a una cultura organizacional. Y aquí estamos hablando desde los fundadores hasta la alta dirección, es decir, el antes cómo fue y el día de hoy cómo es que la alta dirección quiere que se trabaje la cultura de una organización, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes se detengan un minuto aquí revisando estas 4 compañías. Estoy generándole algunos ejemplos en referencia a la cultura organizacional y trabajemos en un quinto ejemplo de una compañía que no esté acá. Pero yo quiero un poquito que veamos y que reflexionemos aquellos aspectos más importantes. Ojo, desde los colores, desde los símbolos, un poco lo que se dice de cada organización y sobre todo la descripción que tenemos acá. En lo que me permiten tomar un vasito de agua. Ok, a ver. Veámoslo rápidamente desde los colores, ¿no? Siempre que vemos estos arcos dorados de McDonald's, ya nos llama a la mente la identificación de lo que vendría a ser una compañía, ¿no? Y eso, digamos, desde los símbolos, que influyen mucho en una cultura, es decir, cuando vamos formando una cultura deberíamos de tener cuidado de qué es lo que vamos escogiendo como símbolos de identificación, ¿verdad? Si vemos
si vemos una manzana como la de Apple, la que estamos viendo ahí, en definitiva se nos va a venir, aunque no veamos el nombre de Apple ni nada por el estilo, se nos va a venir a la mente aspectos importantes de Apple como compañía, ¿no? Investigación, desarrollo, adaptabilidad y en general. Google ya lo vimos un poco, que se preocupan mucho por la satisfacción de los empleados, ¿verdad? Ellos tienen un concepto de que los empleados que trabajan cómodos y contentos son como que una familia, ¿no? Y uno quiere siempre lo mejor para la familia, en definitiva. Y Disney, la clásica orientación al cliente, ¿no? Existe una cultura de lo que es servicio al cliente y experiencia al cliente, muy estudiada, de lo que es Disney, ¿verdad? Yo los invito a que ustedes puedan revisar si es que están en algún sector que esté orientado a lo que es satisfacción o servicio al cliente. En definitiva, habría que seguir la escuela de Disney, ¿no? Por todo lo que significa Disney en el aspecto operativo de sus parques temáticos, ¿sabes? En Disney no se puede ver a un niño que esté llorando, ¿no? Porque ya tienen incluso hasta un protocolo de cómo atender esas situaciones, ¿verdad? Ellos se preocupan de que los clientes sean uno cuando entran a Disney y otros cuando salgan de Disney. Le están vendiendo qué cosa, nada material, están vendiendo una experiencia que debe ser inolvidable. Y en el éxito de que esa experiencia sea inolvidable está, digamos, mucho de la cultura de Disney, ¿no? En Disney, incluso en lo que es capacitación a los empleados, se les enseña a sonreír, aunque esto parezca, no sé, muy superficial, muy fingido, ¿ok? Eso es parte también del estudio que ha hecho Disney, ¿no? Hay un efecto espejo, hay un efecto rapport, ¿no? Que a quien tú ves sonriendo, en definitiva, tú vas a sonreír, ¿no? Ese es el efecto rapport o el efecto espejo, ¿no? Y eso, imagínense, genera cambios a nivel emocional en las personas, ¿no? Yo los invito, es sumamente interesante lo que significa Disney como cultura. Entonces, vamos a cerrar esta primera unidad y vamos a entrar, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Igual yo quiero dejar hacia la parte final un bloque de tiempo para revisar la estructura del entregable donde hay temas de cultura organizacional. ¿Sí? Yo creo que ahí también van a surgir las preguntas. Pero igual, ¿no? Si hay alguna pregunta, simplemente lo menciona o algún comentario y encantado de dar el espacio, ¿no? Entonces, nada, vámonos. Estamos tratando de recuperar el tiempo de la sesión pasada y vamos a entrar a lo que vendría a ser la segunda unidad. ¿Ok? Y en esta segunda unidad, no la segunda unidad, segundo tema, ¿no? Estamos hablando del estudio de las organizaciones, lo que es tema de empresa y globalización. Jóvenes, y este es un tema importantísimo, ¿eh? Del cual no somos ajenos ni como individuos, ni como organizaciones, ni como familias, la globalización. Y en este año que pasó, en este año, bueno, en este último año y medio, casi 2 años de pandemia, el término globalización ha impactado más en cada uno de nosotros, en nuestra sociedad y en cada una de las compañías, ¿no? Pensemos en la globalización, no tanto en un concepto al pie de la letra como el que estamos viendo, sino que podríamos resumirlo que globalización es el efecto que tiene todo lo que ocurre en un lado, en un punto del planeta, en los demás, digamos, en todo el planeta, ¿no? Y esa es una realidad. Todo lo que ocurre en algún punto del planeta va a impactar en todo el planeta, en mayor o en menor medida. Déjenme hacerles un comentario para ver cómo es ese impacto, ¿no? La última pandemia que tuvo la humanidad, recordarán ustedes, es la famosa gripe española, ¿no? Y bueno, el nombre de gripe española la tiene porque, no es porque surgió en España, ¿no? Sino que esta gripe se da, bueno, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Alrededor de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Segunda Guerra Mundial. Y lo que ocurre es que en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que España no tuvo un papel protagónico, ¿no?
y obviamente España hacía mucho más eco de lo que ocurría con esta enfermedad y los demás países que participaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El bloque de Alemania o el bloque de aliados, no daba importancia porque probablemente eso podría perjudicar o mermar, digamos, o impactar sobre la moral de sus soldados, ¿no? Así que se suponía que la gripe, pues, como tenía más eco en España, era en España donde estaba ocurriendo, ¿no? Esta pandemia demoró 3 años en extenderse por todo el planeta. 3 años, ¿ah? Miren, estamos hablando en la década más o menos de los 40, ¿no? Y vean que en nuestra actualidad, la pandemia de COVID solamente le tomó entre 2 meses y medio y 3 en llegar prácticamente a todo el planeta. Entonces, ¿qué significa? Que el proceso de globalización, por las mismas actividades que existe de ciudadanos a nivel del mundo, eh, digamos, se aceleró, ¿no? O sea, los procesos de globalización han sido procesos que se han acelerado en los últimos años. ¿Cuándo inicia la globalización? Miren, la globalización, la práctica, empieza con la caída del muro de Berlín. Es decir, empieza cuando cae el muro de Berlín y la Guerra Fría, o el aislamiento producto de la Guerra Fría, ¿no? Entre el bloque occidental, eh, digamos, y el bloque oriental, ¿no? Sucede que cae la cortina de hierro, como le dicen, y el mundo empieza ya a unificarse, el mundo empieza a ser uno solo, ya no existen barreras y estamos pensando ya en que el mundo es una aldea global, ¿no? De ahí viene el nombre de la globalización. Se ve el mundo y a las personas se les considera como ciudadanos globales, porque todos pertenecemos a una aldea, ¿no? Y esta es la famosa aldea global. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estos procesos que se van acelerando, los lazos que se van mejorando o digamos encaminándose de manera más acelerada entre los diversos países, entre las diferentes empresas, siempre va a tener algunos efectos, por ejemplo, a nivel económico. Lo que se ha visto es una expansión de las empresas a nivel global, que son las llamadas empresas multinacionales, ¿no? Que empiezan a establecerse en diversas partes del mundo, con la idea de ¿qué? De capturar nuevos mercados, ¿verdad? Ahora, el mercado que tiene una compañía ya no es solamente mi mercado local, mi país, sino que yo puedo tener como mercado todo el mundo. Y miren, en la última década, eso ha sido algo que le ha permitido a nuestro país estar más presente en lo que es, o sea, saber aprovechar el mundo globalizado y a través de los tratados de libre comercio con distintos países, ha permitido que podamos potenciar las cosas buenas y saber que en aquellos sectores en los cuales nosotros no tenemos ventajas para competir, no deberíamos desarrollarlas, ¿no? Es lo que ocurre a nivel de economía. Libre circulación de capitales. Los capitales van y vienen por todo el mundo buscando mejores oportunidades. Esa es una de las razones por la cual el dólar se dispara, ¿no? ¿Por qué? Porque al ver un escenario de riesgo en un país, como probablemente ha sido el nuestro en los últimos meses, los capitales buscan protegerse y irse a otros lados, o por lo menos retraerse, ¿no? Y eso tiene un efecto en el tipo de cambio, ¿verdad? Cómo las sociedades de consumo van cambiando sus hábitos. ¿Mm? Cómo van cambiando sus hábitos. Hábitos en consumo de nuevos productos. Imagínense que ahora es una obligación casi de todo profesional tener un dispositivo o un ordenador o un computador, ¿no? Lo que no era hace algunas décadas, por decirlo, ¿no? Entonces, esas costumbres de consumo están generando nuevas demandas. Nos encontramos actualmente en un momento sumamente complicado a nivel tecnológico. No sé si ustedes oyeron de lo que viene ocurriendo en Taiwán, el mayor fabricante de chips en el mundo, ¿no? Por el efecto
digamos, que ha tenido la pandemia, no tiene en estos momentos la capacidad de abastecer lo que es en producción de chips de última generación, y las líneas de producción de empresas globales como las de electrodomésticos, computadores, vehículos, se encuentra paralizada, ¿no? Se encuentra paralizada porque se corre el peligro de que, digamos, el costo que tengan estos productos sean no competitivos, ¿verdad? Y además porque, digamos, Taiwán está viviendo un proceso sumamente complicado de cara a lo que es China, ¿no? ¿No? De cara a lo que es China, quien pretende, pues, no anexarla, ¿no? Porque hay, bueno, diferentes posiciones, eh, lo que se dice China, un país con dos sistemas, ¿no? La parte comunista y la parte, digamos, democrático-liberal que vendría siendo Taiwán, que anteriormente ha sido territorio chino, ¿no? Y bueno, actualmente Taiwán no es reconocido tampoco como un país, ¿no? Entonces ese es un proceso que a nivel global también lo estamos viendo hoy día en el mundo, y eso está teniendo mucho impacto en nuestra economía, que es una economía que necesita del componente tecnológico para desarrollarse. Y si no tenemos, pues, ese componente tecnológico, se va viendo afectado por la insuficiencia de lo que es chips, porque Taiwán ha desarrollado una industria que le lleva muchísimo tiempo a Estados Unidos. En Estados Unidos, Intel se supone que es la compañía líder en Estados Unidos, tiene un desfase de más de 10 años, ¿no? Con el tipo de chips que viene produciendo Taiwán, ¿no? Entonces, eso es algo que sí, en definitiva está impactando, y se prevé, pues, que en los siguientes meses exista una subida de todos los productos que tengan componentes o chips de última generación dentro de sus dentro de como insumo de fabricación, ¿no? ¿Okay? Un poquito hablándoles a nivel de economía, a nivel de política, ni qué hablar, ¿no? Existe una transición, lo que ocurre en cualquier parte del mundo siempre va a impactar o va a surgir efecto en otras latitudes, y aquí se ve la formación de diversos grupos, ¿no? Como es el caso de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Que se forma después de la Segunda Guerra Mundial, pero que busca cuidar intereses de países de Europa, y en los que se incluye también Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se van formando diversos bloques. Aquí en Latinoamérica también, o en Sudamérica, tenemos bloques. El Perú forma parte de lo que es el Pacto Andino, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones. Y existen diferentes, digamos, grupos en los cuales los países se van asociando de una u otra forma para cuidar sus intereses en forma de bloques, ¿no? A nivel tecnológico, ya lo hemos comentado, la masificación del Internet y la circulación libre de personas, que es una tendencia. En otras palabras, ya las fronteras solamente quedarían en nuestra imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Europa con la zona euro? Con un mismo pasaporte, pues, o con una misma identificación, si tú eres un ciudadano europeo, dentro de la Comunidad Europea, puedes desplazarte por cualquier país del bloque europeo, ¿no? A nivel cultural, recordemos que estamos en una aldea global, y el peligro, créanme que el peligro a nivel cultural es que, digamos, todos los aspectos culturales se vayan fusionando, y cada uno de los países o cada una de las culturas pierda esa identidad. O sea, podría ser uno de los problemas a nivel cultural de lo que es la globalización, ¿no? Sin embargo, a nivel estratégico, es importante que las organizaciones sepan cómo afrontar, o las empresas sepan cómo afrontar este fenómeno. Debemos de pensar en la globalización como una oportunidad, más que pensar que nuestra compañía debería sumergirse en una burbuja, ¿no? O sea, aislarse del mundo. Eso no puede ocurrir. Si es que nosotros nos aislamos, nuestra competencia va a, en definitiva, sacarnos ventaja, porque hay lugares en el mundo que sí necesitan nuestros productos, ¿verdad? Simplemente es identificar dónde es y salir a este mercado que hoy en día es el mundo, y no quedarnos solamente en una zona geográfica. Porque si no lo hacemos nosotros, como les dije, va a venir alguien y lo va a hacer por nosotros. Y ese es el costo de no estar alineado
con lo que es la globalización. Pero la globalización nos obliga, si es que queremos salir a otros mercados, a ser competitivos. Si es que no somos competitivos, no vamos a poder salir y ganar nuevos mercados. Y es que el ser competitivos pasa por 4 aspectos. Innovación, el hacer las cosas de manera diferente. Tecnología, el adoptar tecnologías, ¿verdad? Pero tecnología como catalizador de lo que nosotros hacemos, no es adoptar tecnología por adoptar tecnología, sino que la tecnología nos ayude a ser más eficientes y eficaces nuestros procesos. ¿Qué más? Estrategia, ¿verdad? Pensemos en la estrategia como aquella dirección o aquellos objetivos que nosotros, claro, ya lo tenemos como organización y eso es lo que nos va a dirigir. Y liderazgo. Aquí la diferencia la marcan las personas. Si tenemos líderes en nuestras organizaciones, vamos a generar liderazgo a nivel corporativo, a nivel empresarial también, ¿no? Así como hay líderes entre las personas, también hay líderes entre las empresas. Hay empresas líderes. Hay empresas que marcan la pauta respecto a otras, ¿no? Claro que sí. Entonces, estos 4 componentes, innovación, tecnología, estrategia y liderazgo, va a ser fundamental cuando nosotros querramos ganar competitividad. Piensen en estos 4 elementos, jóvenes, que es básico y fundamental que nosotros los tengamos. ¿Sí? Como es natural, se piensa que se pensaba, miren, aquí tenemos 5 ítems sobre los cuales se pensaban que eran problemas que traería la globalización hace algunos años, pero hoy en día, por el contrario, eso ya no representa ningún problema, ¿no? Estamos haciendo la referencia de que los más poderosos se van a hacer más poderosos, y eso no es una realidad. Tenemos startups muy pequeñas que actualmente lideran los mercados empresariales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de que va existiendo una asimetría en el mundo empresarial, ¿no? ¿Qué otro aspecto yo podría destacar de acá? Que el desarrollo de un país se pensaba que depende de que otro país también se desarrolle, y sobre todo a nivel de países subdesarrollados como nosotros, ¿no? En un momento se pensaba que para que el Perú pudiera desarrollar debería de vender mayor cantidad de materia prima, y eso dependía de ¿qué? De que los países desarrollados compren esa materia prima, lo cual actualmente ya no es nada cierto, ¿no? Entonces, si bien es cierto la globalización tiene también sus problemas, esos problemas en definitiva los tendríamos a pesar de que no estuviéramos en un mundo globalizado. Luego de ver este fenómeno de lo que significa la globalización, seamos conscientes también de que las organizaciones tienen, como ya les dije, está formada por individuos, por lo tanto, también existe lo que es cómo es que se comportan las organizaciones, cómo es que se manejan las organizaciones, ¿verdad? Y el comportamiento organizacional es un campo de estudio, tengámoslo claro, que estudia a quién es el sujeto de estudio, la organización o la empresa, por decirlo, ¿sí? Y se va a basar en 3 aspectos, ¿ah? Va a estudiar 3 aspectos. 1, el individuo, ¿verdad? O sea, las personas que forman parte de la organización. Los grupos, que son formados por las personas, y la estructura misma. Y esto lo traemos de la primera sesión, incluso, de la sesión pasada. Individuos, grupos y estructura. Esto va a ser como un triángulo. Es decir, que no se puede pensar en estudio del comportamiento organizacional si es que no estudiamos estos 3 elementos, ¿no? Individuo, grupo y estructura. ¿Sí? Y aquí viene uno de los aspectos que incluso lo vamos a ver dentro del entregable, que en breve lo estamos revisando, que son las diferencias individuales. Regresamos al punto donde partimos. Todas las personas no son iguales. Y cada persona es producto de las vivencias que ha tenido. No encontramos 2 personas que hayan tenido las mismas vivencias y en el mismo orden. Por lo tanto, hay que entender que eso es lo que le da la riqueza a los seres humanos, el ser diferentes, ¿verdad? Pero hay que ver que estas diferencias individuales sean tomadas de forma positiva, ¿no? El ser humano, ninguno es igual que el otro, todos tenemos capacidades diferentes
todos pensamos también de manera diferente en función al futuro, todos tenemos emociones diferentes, pero como les digo, estas diferencias deberían ser aquellas que nos permitan mejorar. Sin embargo, a pesar de ser diferentes, como ustedes están viendo en el gráfico, todas las personas somos iguales unas a otras y en ese sentido deberíamos ser valorados teniendo esa consideración. Acá hay un término importante dentro del comportamiento organizacional que también viene en el entregable, que es el contrato psicológico, ¿sí? Grábense este término contrato psicológico porque es algo que constantemente también lo vamos a ver en el curso, ¿verdad? Y miren, este contrato psicológico, todo contrato es por lo menos entre dos partes, ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Siempre un contrato tiene que ser entre dos o más partes, pero en este caso, dos partes como mínimo. Y miren, el contrato psicológico a nivel organizacional tiene el siguiente contexto. Ustedes ven esas dos manos que se están estrechando. Imagínense que una de las manos, la que está al lado izquierdo, ¿correcto? Es el empleado o el colaborador. Y la que está al lado derecho viene siendo la empresa, ¿verdad? Y el contrato psicológico es un contrato de expectativas. Pongámonos en el lado del colaborador, que podríamos ser cada uno de nosotros dentro de una compañía, ¿sí? Nosotros como colaboradores llegamos a una empresa que tiene un pago justo, es una compañía que tiene un excelente clima laboral, es una compañía que da oportunidades para desarrollarse, es una compañía que da ciertas prestaciones a todos sus trabajadores, ¿ok? Esas son las expectativas con las cuales yo llego el primer día de trabajo, ¿verdad? Y poco a poco me voy dando cuenta de que, de que estas expectativas han sido correctas o no, es decir, las, eh, las, las confronto o en todo caso acepto que eso es cierto o en todo caso paso también por un proceso de desilusión. Por eso que se dice que es un contrato psicológico, ¿no? Una expectativa, es decir, si la expectativa es satisfecha o no es satisfecha, ¿correcto? Lo que podría ocurrir es que las expectativas no sean satisfechas. Imaginémonos, si yo pensaba que el nivel digamos, de remuneración iba a ser bueno, se iba a reconocer todo lo que yo hago y no es así, yo me voy desilusionando. Y me podría ir desilusionando de los diversos aspectos que yo consideraba antes de llegar a la compañía, ¿no? Entonces, esa desilusión, ¿qué es lo que podría llevar en un extremo? Que yo como colaborador seguramente busque emigrar a otra organización. ¿Sí? Pero ojo, a esta expectativa es entre dos partes, ya les he hablado de la parte del colaborador. Ahora vayámonos al otro bloque, a la parte del empleador. El empleador también tiene sus expectativas. Si contrata a alguien es porque considera que va a hacer un buen trabajo, va a llegar a sus objetivos, va a ser una persona eficiente en el uso de los recursos, porque va a aportar, digamos, competencias de líder, va a marcar la diferencia. Es decir, hay ciertos aspectos que la compañía tiene como expectativa cuando contrata un profesional. Pero imagínense que estas expectativas no sean satisfechas por el profesional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrirá? Me gustaría que ustedes puedan intervenir. ¿Cuál es el extremo? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué decisión podría tomar la empresa con el colaborador? ¿Mm? Si es que no está ocurriendo o no está pasando lo que esperaba, digamos, la compañía no está recibiendo lo que esperaba del colaborador. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Cuando no se satisface las expectativas cuando la compañía no se siente satisfecha con el colaborador. Muchas veces, ¿no? Lo que ocurre es, ¿sabe qué? Gracias y, bueno, se liquida con todos los beneficios de ley y el colaborador, digamos, es desprendido de la organización. Entonces tenemos los dos lados, ¿ah? Por un lado el colaborador y por el otro lado, ¿quién? La compañía. Ambos llegan con expectativas. Y en la medida que estas expectativas sean satisfechas, el contrato psicológico, digamos, se evalúa. Si es que hay éxito, va a existir vínculo laboral. Pero si no, los extremos es que eh, este vínculo laboral se rompa o se extinga. ¿Sí? Entonces, ese es el famoso contrato psicológico. ¿Sí? Ese es el famoso contrato psicológico.
Queremos hacer aquí algunas aclaraciones, algunas consideraciones en referencia a lo que es el comportamiento organizacional. Y aquí vamos a dialogar un poquito antes de entrar a la revisión del entregable. ¿Sí? Vamos a revisar un poco antes de llegar a la revisión del entregable. Quisiera hacerles algunas preguntas. Y ayudémonos acá respondiendo para poder entender realmente cómo son las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de diferencias a nivel individual, pensemos un poco en cómo son las organizaciones, en cómo es la organización en la que estamos en este momento. Pensemos un poquito en cómo es la organización en que en este momento nosotros estamos. A nivel de individuos, ¿está prevaleciendo algún género? Pensemos, a ver. Echemos un vistazo, y yo digo, probablemente, si es que sea una compañía, no sé, del rubro minero o metalmecánico, por decir, es probable que esté prevaleciendo el género masculino, ¿no? Como una característica. Pero imagínense si es una compañía del rubro, no sé, pues digo, sin tratar de sesgar, sin tratar no sé, una compañía del sector belleza, ¿no? Una compañía, es probable que la mayoría de colaboradores sean del sexo femenino, ¿no? Y esas son algunas de las características que van surgiendo en una organización. Pero no solamente lo veamos a nivel de género, ¿ah? Pensemos a otro nivel, ¿qué otro tipo de diferencias puede existir? A nivel religioso, nos hemos puesto a pensar cuál es, no sé, la línea religiosa que prevalece en nuestra organización. ¿Mm? Porque eso va a marcar el comportamiento, cómo las personas se comportan, ¿ah? Claro que sí. Imagínense que el grueso sean, no sé, digo, personas que no crean en la existencia de Dios, ¿no? Es probable que sean seres o personas menos espirituales. Entonces, una de las características de la organización puede ser que sea, digamos, una organización más transaccional, más materialista, qué sé yo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que debemos de ser conscientes de cuáles son las diferencias que van existiendo en nuestra organización. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Okay? Seamos conscientes porque esas diferencias son las que van a marcar la forma en cómo mi organización se va a comportar. ¿Sí? Hay organizaciones que son muy solidarias, ¿verdad? Muy solidarias, unas entre otras, entre los colaboradores. Pensemos por qué es una organización solidaria. Y entremos a evaluar cómo son los individuos de esa organización. Como que nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Hay organizaciones donde no existe mucho el sentido de compañerismo, no existe mucho el sentido de solidaridad. Entremos a analizar cómo son los individuos y cuáles son las diferencias que prevalecen, ¿verdad? Eso nos va a dar una idea clara del porqué del comportamiento de la organización, ¿ok? Pero además es importante que reflexionemos un poquito sobre lo que es el contrato psicológico. Lo que ocurre con un contrato psicológico siempre parte de un proceso. El proceso se inicia al momento en que nosotros tenemos la posibilidad de llegar a una organización, en la etapa de reclutamiento, selección, vamos generándonos algunas expectativas ya de esta organización, y en ese momento, donde estamos en la etapa de reclutamiento y selección, como compañía, la compañía tiene ya un perfil de la persona que quiere, ¿verdad? Tiene ya un perfil, y entre el tema de habilidades, o sea, de competencias, y entre el tema de lo que significa la parte blanda, y aquí entra lo que yo ya les dije con anterioridad, si es que el colaborador va a calzar o no va a calzar dentro de una organización. Así que esas expectativas poco a poco se van confrontando, poco a poco se van aterrizando, y qué bueno sería que ambas expectativas sean satisfechas, ¿no? Tanto por el lado del colaborador como por el lado de la organización. Si es que ocurre esto, lo más probable es que exista una vinculación de mucho tiempo,
dentro de una organización, lo que ayuda a retener el talento, como se dice. Ayuda mucho a lo que es la retención del talento. ¿Okay? Entonces me gustaría saber si es que existe alguna pregunta en referencia a los temas que hemos tocado. Estamos ya a 20 minutos más o menos del cierre de la sesión y me gustaría, si es que no hubiera ninguna pregunta, pasar a revisar lo que es el primer entregable y seguramente, como les digo, ahí van a surgir las preguntas. ¿Okay? Perfecto. Entonces, me dan un segundo, vamos a abrir el aula virtual abierta ya. Okay. Me dan un segundo, jóvenes, vamos a abrir y descargar lo que es el entregable. El NRC es el 125.35 en el que estamos, así que deberíamos de entrar al aula virtual del NRC 125.35. ...125.35, Dirección de Organización de Empresas. Aquí estamos, Dirección y Organización de Empresas. Esperemos que no demore en entrar al aula. Está cargando el aula, la última semana lo he notado un poquito lento. Ahí está. Entonces, ustedes van a irse siempre hacia la primera unidad, ¿correcto? Y van a irse hacia la parte final, y en la parte final ya se encuentra el producto académico. Ojo, jóvenes, que hay una autoevaluación que los invito a hacerla en el capítulo 1, perdón, en la unidad 1, al final también. Hagan esta autoevaluación, les va a servir mucho también para los aspectos del trabajo, ¿sí? Eso no tiene ninguna incidencia en la nota del curso, por lo tanto es necesario por un tema de aprendizaje que ustedes lo puedan hacer. Tenemos acá el producto académico. Ustedes entran al producto académico. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Confírmeme, por favor. ¿Sí? Hola. Sí, se está viendo. Perfecto, Richard, muchas gracias. Entonces entran ahí al producto académico y automáticamente ustedes van a ver en la zona donde yo estoy, producto académico 1, le dan clic y van a descargar un archivo que en este caso es un Word. Una vez que descargan el archivo, a ver, vamos a abrir y vamos a evaluar, a ver, okay, de qué se trata. Aquí está, habilito edición. Y este es el entregable, esta es la estructura del entregable, ¿sí? Yo voy a revisar un poquito con ustedes. Esto es a nivel individual, ojo, a nivel individual, ¿sí? Y lo que se busca es aterrizar conceptos y conocimientos. Por lo tanto, este es un documento que se caracteriza por ser bastante corto. Estamos hablando de alrededor de 4 páginas como máximo, 4 caras como máximo, para que quede muy, muy claro, ¿no? ¿Sí? Miren, son 5 preguntas, ya la rúbrica está en la parte final, ¿sí? Cómo es que se califica, pero vayamos acá a las preguntas, vamos a agrandar un poquito más para que ustedes puedan ver, ¿sí? En la pregunta 1, ustedes tienen que tomar una empresa y la sugerencia es que esta empresa pueda ser una empresa que ustedes la conozcan o de la cual puedan tener algún nivel de información para que se les pueda hacer más fácil. Miren, de esa empresa tienen que describir a la empresa y al sector al cual pertenece. Es decir, si cogen, no sé, una empresa como Aceros Arequipa, el sector siderúrgico, ¿no? Eso es lo que tienen que definir. ¿Y qué productos y servicios ofrece? Hay que hacer una descripción breve del portafolio de productos o servicios que tiene, ¿no? Esa es la pregunta 1, bastante sencilla. Empresa, descripción de empresa y descripción de producto. En la pregunta 2, cultura organizacional. Aquí entramos ya con aspectos de cultura. Y la primera pregunta a desarrollar indica describir las características de la cultura de una organización. Ya sabemos que lo que es la cultura
La cultura, y pueden ayudarse con las diapositivas, son aquellas características o rasgos propios que distinguen a una organización de las demás. Y ahí estamos hablando de qué. ¿De qué estamos hablando? Miren, cuando hablamos, cuando hablamos de cultura, vamos a regresar ahí. ¿De qué estamos hablando? Creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones y entre diferentes aspectos, ¿sí? De eso estamos hablando, esas son las características. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es describir esas características, que obviamente es propio de una organización, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué más? En la siguiente pregunta, ¿cómo influye esa cultura en el funcionamiento de la empresa? Si que se dan cuenta, son preguntas de criterio, ¿no? Hay que explayarse, hay que desarrollar y esto pasa por un análisis también. La pregunta 3, globalización, y acá hay dos preguntas interesantes. La primera dice, ¿la empresa se muestra favorable al proceso de globalización? ¿Qué dicen ustedes? Eso lo van a determinar, ¿no? Hay empresas que se abstraen y hay otras empresas que sí, o sea, están abiertas a lo que es el proceso de globalización, ¿no? Abiertos al mundo, en otras palabras. Y hay una segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta la globalización en la competitividad de esa empresa? ¿Mm? Recuerden, que la competitividad hablábamos de 4 aspectos, ¿no? Innovación, liderazgo, tecnología y estrategia, ¿no? Entonces, es una buena forma de responder en esos términos, ¿no? Cómo la competitividad se manifiesta a nivel dentro de la globalización, o la globalización, perdón, dentro de la competitividad. Luego pasamos a la cuarta pregunta, comportamiento organizacional. Miren, la primera pregunta dice comentar las diferencias individuales dentro de la empresa. Es lo que hemos hecho hace unos minutos, un análisis, ¿no? Diferencias de género, qué género prevalece, demográficas como por ejemplo de qué nacionalidad o de qué región geográfica, son son las personas que prevalecen, ¿no? Las mayorías, digamos, ¿no? Diferencias psicológicas también, y en general, diversas diferencias que existan. Eso hay que comentar, hay que hacer un pequeño análisis. ¿Qué más? ¿Cómo se asume o cómo asumen los trabajadores el contrato psicológico por parte de la empresa? Es decir, vamos a hacer un, vamos a ver, vamos a hacer vamos a congelar por un momento lo que está ocurriendo y vamos a hacer un balance entre, vamos a hacer un balance entre lo que asumen los trabajadores en referencia al contrato psicológico de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué está pasando? ¿Se está satisfaciendo esas expectativas? ¿Sí o no? Eso es lo que hay que ver. Y finalmente conclusiones, ¿no? Generemos las conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones en referencia a todo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer en referencia a esta estructura. Yo dejo abierto el micrófono, bienvenido. Si queda todo claro, también me lo hacen saber y me permiten dar instrucciones también para lo que es el avance, ¿no? Sí, una consulta, profesor. ¿Uno puede elegir cualquier empresa o una empresa propia donde labora? Samuel, no hay ningún problema por la empresa. Puede ser cualquier empresa que tú decidas. Sí, no hay ninguna restricción ahí. La recomendación sí Muchas es gracias. que sea una empresa en la que puedas tener información, ¿no? Para que no se te complique. Es lo único. A ver, Miguel nos dice lo siguiente. Su apoyo con la habilitación de la descarga de las videoclases. No te preocupes, Miguel. Inmediatamente cerrar la sesión voy a habilitar, si es que no estuvieran las videoclases, para que las puedan descargar. Sí, lo hacemos de inmediato, no hay problema. Correcto. Gracias. ¿Alguna consulta que pudieran tener sin ningún inconveniente?
A ver. Toda confianza. Y si va quedando claro esta parte, perfecto. Igual sigamos a ver con algunas recomendaciones que debemos de hacer. En la siguiente página están viendo ustedes la estructura de la rúbrica. Como saben, son 4 preguntas y esto va, cada pregunta va es de 5 puntos, ¿no? Y se califica entre 5 y 0. ¿Verdad? Aquí están los parámetros sobre lo cual se va a evaluar. Así que ustedes pueden entrar y chequear y eso los va a ayudar a ver los requerimientos de desarrollo también, ¿no? Esto está en el aula virtual, ya lo han visto. Hay otro aspecto que quiero revisar también con ustedes. Tengan cuidado con la fecha. Esto tiene como vencimiento, a ver, me salí. Esto tiene como vencimiento, ustedes están viendo, el 31 de octubre a las 23:55, o sea, 5 minutos antes de que acabe el día, el 31 de octubre. Por favor, tengan precaución sobre esto, ¿ya? No está de más decirles, pero solamente se corrigen aquellos trabajos que se encuentren en el aula virtual. Es decir, ustedes tienen que cargar aquí al aula virtual, ¿verdad? Si es que no estuviera subido el trabajo, lamentablemente no tengo forma de calificarla y en este caso yo no corrijo por disposición también de la universidad, porque tiene que haber una evidencia en el aula virtual de la presentación del trabajo. Es decir, no corrijo aquellos que se puedan mandar, no sé, pues por correo, por WhatsApp o por lo que fuera. Eso yo lo doy como trabajos que no existen, ¿ya? Y se los menciono desde ya para que ustedes puedan tomar sus precauciones en referencia al tiempo y en referencia a, digamos, a la subida de que es 5 minutos antes que acabe el día, el 31 de octubre. ¿Sí? Luego, inmediatamente, la idea es poder realizar la corrección de estos trabajos. Lo que les pido, sí, por favor, ciñámonos a lo que se pide en el trabajo. Es decir, no debería ser más de cuatro caras, ¿ok? Apelemos a nuestra capacidad de síntesis. Una buena capacidad de un profesional, una buena competencia de un profesional, es el saber resumir, el saber sintetizar y poner exactamente lo estrictamente necesario, aquello que causa impacto como parte del desarrollo del trabajo. ¿Sí? Es lo que se quiere. ¿Mm? Correcto. Entonces, como les digo, esto ya está en el aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta en referencia? A ver, los dejo para que puedan revisar y descargar. Y estamos pues prácticamente cerrando la sesión, ¿no? Ok. Entonces entiendo que queda claro, ¿verdad? ¿Me pueden dar por favor un feedback si queda claro para ya y si se ha entendido, Sí, ¿no? sí, profesor, está bastante claro. Correcto, Samuel, te agradezco el feedback que me están dando. Entonces, nada, quiero cerrar ya esta sesión. Entiendo que vamos a cerrar siempre, por favor, la sesión un par de minutos antes o un minuto antes, porque entiendo que algunos de ustedes tienen clase en otra aula y quiero darles el tiempo para que ustedes puedan pasar de sesión en sesión. Del mismo modo yo tengo sesión inmediatamente en otra aula y en lo que me puedo conectar me tomo ese minuto siempre, ¿no? Entonces, en lo posible incluso tratemos de iniciar la sesión un minuto antes, ¿se parece? Para desarrollar el tiempo adecuado. Nada, déjenme generar un par de conclusiones a las cuales estamos llegando en esta etapa del curso, y es la siguiente, ¿no? Cuando conozcamos una organización, o cuando evaluemos o diagnostiquemos lo que está ocurriendo en una organización, es importante que evaluemos al individuo,
que evaluemos su estructura, ¿correcto? Y obviamente, los grupos que existen al interior, y esto nos está dando ya, ese triángulo, nos está dando ya la idea de que estamos evaluando lo que significa la cultura y el comportamiento de una organización, ¿verdad? Siempre las organizaciones se van a diferenciar unas de otras, ¿sí? Y estamos hablando en el aspecto positivo siempre de que es aquello con lo que destaca una organización de otra. Pero esto no es un proceso que se da de buenas a primeras, ¿no? Este es un proceso en el cual también interviene las gerencias o las direcciones de las organizaciones. Y son ellos quienes moldean o tallan la cultura misma y el comportamiento de una organización. ¿Okay? Nada, yo quiero cerrar esta sesión con estas conclusiones y muchísimas gracias por esta sesión y quedo atento siempre a alguna duda o consulta que ustedes puedan tener, de manera que se quedan abiertos los canales de comunicación, que en este caso es de manera formal el foro de consultas y novedades al docente. Muchas gracias y ya nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Yo todavía permanezco algunos minutos en paralelo y voy a detener la grabación. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches.